En primer lugar, les quiero decir que me siento muy honrado de poder ser parte de esta jornada en el día de hoy. Muy contento estoy y les quiero agradecer a todos ustedes la posibilidad de hacerme parte y también a las autoridades presentes del CONNA, del ISNA y del despacho de la primera dama, que hacen este esfuerzo enorme por reunirnos hoy acá y sobre todo por impulsar esta política pública. Así que también saludarlos y felicitarlos por la iniciativa. Bueno, mi nombre es Cristian Allende, yo soy de formación abogado y me he especializado en políticas de infancia. Soy miembro de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, que es una organización que se especializa hay algunos datos ahí. Es una organización que se especializa en promover prácticas y políticas orientadas a garantizar el derecho a vivir en familia de los niños, a vivir en familia y vivir en comunidad y al fortalecimiento de los sistemas de derechos. Junto a RELAF tenemos una experiencia de trabajo en más de 17 países de América Latina y el Caribe. Y además, en lo personal, he sido subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia en la provincia de Santa Fe, es un estado en la República Argentina, de donde vengo. Y la verdad es que algo de lo que ustedes están viviendo, experimentando en este momento, es lo que me identifica en un punto. Nosotros, en esa gestión, asumimos la gestión en 2011 y recién se había sancionado una ley de protección integral de derechos y nos encontrábamos frente a un desafío enorme, así un montón de gente, un grupo enorme de gente como ustedes que están acá hoy, con el desafío de construir, ¿no? Construir una ley nueva nos daba esa oportunidad. Nosotros nos posicionábamos mucho en el lugar de la oportunidad, asumiendo lo que es un desafío son las dificultades de la construcción de un sistema. Entonces, íbamos a ir poniendo piedra por piedra lo que considerábamos las piedras basales para la protección de los derechos de la infancia. Y realmente eso es lo que me convoca mucho y me entusiasma mucho respecto de lo que estoy viendo acá, que es una enorme movilización de todos ustedes, mucho entusiasmo a partir de la sanción de la ley Crecer Juntos. Y sobre todo vinculado específicamente a la política de primera infancia, mucho entusiasmo para marcar un hito en lo que tiene que ver con los derechos de los niños más pequeños, garantizarles el mejor crecimiento y el mejor desarrollo integral posible. Así que desde ese lugar siempre estaré agradecido de estar acá. Antes de venir aquí, o siempre en general me hago preguntas. Ustedes, no sé si se las hacen, yo supongo que sí. Probablemente muchos de ustedes han hecho algunas preguntas así como, ¿por qué estamos acá? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es esta ley? Bueno, no es para que las respondamos, pero yo quería ubicarlas en el lugar de construcción. A mí personalmente, probablemente por mi formación de abogado, siempre me posiciono en el lugar de, tenemos una ley, valoro todo el recorrido. Yo sé que la ley Crecer Juntos tiene un recorrido hacia atrás, que es de elaboración, de reunión de consensos, de consultas, de diagnósticos. Es una etapa muy importante hasta lograr una ley. Y ahora empieza otra etapa, que es la de hacer efectiva la ley. Entonces, un poco la pregunta que yo me quisiera responder, no sé si la voy a lograr del todo, pero la pregunta que yo me quisiera responder desde un lugar de experiencia, desde el lugar de mi experiencia, no de experiencia, de mi experiencia, es esa. ¿Cómo hacemos entre todos efectivo la ley? Entonces, les quiero contar esto, lo que conversaremos, mi invitación, en todo caso, es a conversar con ustedes. Yo hago una breve exposición y al final me gustaría que podamos hacer muchas consultas, opiniones, lo que surja. Para mí esa siempre es la parte más linda de la actividad, la que más disfruto. Pero en lo que voy a exponer, voy a hacer un análisis de la ley con una advertencia. Es una parte de la ley, o sea, lo que yo considero más trascendente, pero es una elección personal.
Analizar toda la ley nos llevaría todo el día y elegí algunas partes que para mí son las cuestiones que van a estar muy atravesadas por la implementación. O sea, algunas cuestiones que yo y junto a RELAF recogemos como experiencias en distintos lugares del mundo y en la experiencia personal de trabajo, que es como poner en diálogo esas cuestiones que plantea la ley con la realidad y con después hacer la realidad. Bueno, dentro de lo que yo quiero destacar de la ley hay 3 grandes innovaciones así fuertes. Y la primera es esto que dije al principio y que después voy a dedicarle más tiempo, que es la primera infancia. Todo el capítulo orientado a crear una política nacional de primera infancia, con lo que implica, con lo que significa una política nacional de esa escala. O sea, no es que no haya habido nunca acciones orientadas a la primera infancia, las hubo, pero esta ley propone una impronta mucho más fuerte, un impulso mucho más fuerte a través de una estrategia muy, muy ordenada y muy grande vinculada a la primera infancia. Y a partir de eso y para el cumplimiento se realizan algunas reformas institucionales que bueno, las principales ya las van a conocer. Las van a conocer más, digo, en los espacios de capacitación. Yo sé que todos ustedes van a participar de espacios de formación, capacitación que están en marcha y donde en detalle se van a pulir las cuestiones las cuestiones procedimentales. Pero bueno, la ley hace 2 grandes transformaciones institucionales que tienen que ver con la fusión del CONA con el ISNA y la creación del nuevo CONAPINA. Y además la creación del Instituto Crecer Juntos como principal organizador de todas las actividades vinculadas a la primera infancia. Y esas 2 características, yo las leo, las interpreto como dos nuevas herramientas que vienen a impulsar, a mejorar todo lo que ya conocemos, lo que ya tenemos en materia de promoción y protección integral de derechos. Son 2 herramientas nuevas que vienen a impulsar eso. Desde mi punto de vista, las políticas de primera infancia se pueden considerar como una especie de subsistema dentro del sistema de derechos. Entonces, nosotros tenemos ya desde 2009 la LEPINA, que organizaba un conjunto de actividades, políticas, organismos para garantizar los derechos de los niños. Y la CONAPINA, y la Ley Crecer Juntos se inserta en ese sistema de derechos para profundizar y para hacer más efectivos algunos derechos. Esta lectura y esta ley, el momento, coincide con otras políticas de primera infancia que vienen sucediendo en América Latina y en Caribe. Hay leyes similares en Chile, en Colombia, en Uruguay, experiencias que han tenido resultados muy importantes, que ya algunas, las más antiguas, son de 10 años para atrás, pero algunas son más novedosas. Y uno de los motores tiene que ver con esto. Bueno, a partir de la experiencia que hemos acumulado en este tiempo sobre el funcionamiento de los sistemas de derechos y la posibilidad mayor o menor que tuvimos de cumplir, de garantizar los derechos de los niños, hacer este tipo de recortes sectoriales en el sentido de tomar a la primera infancia como una categoría autónoma nos da una oportunidad de mejorar las intervenciones en ese grupo y sector. En ese marco, creo que la Ley Crecer Juntos encuadra, si se quiere, de modo contextual. Bueno, iba a pasar la filmina, pero no pasa. Para allá tengo que apuntar, perdón. La primera infancia no hace falta definirla mucho, todos sí, de alguna forma tienen una idea de la primera infancia. Incluso yo veo los diseñadores que hicieron esta placa, utilizaron el icono de un niño gateando y es eso, nos identifica con una edad. Como decíamos, es una categoría dentro de la niñez, es una etapa de la vida dentro de la niñez que algunas leyes identifican desde la gestación hasta los 8 años, como la Ley Crecer Juntos, y otras hasta los 4 o hasta los 6.
son en todo caso fronteras que no dicen mucho más que hacia dónde cada Estado pretende organizar este tipo de políticas, pero fundamentalmente es una etapa de la vida y es la primera, desde la gestación. A mí me gusta identificarlo como una frase o como una identificación que hizo un pedagogo italiano, Francesco Tonucci, un poco parafraseando, porque él habla de la edad de los cimientos. Y si bien lo habla para temas de educación, me parece que también es la edad de los cimientos para un montón de cuestiones, para tener la mejor salud, la mejor nutrición, el mejor desarrollo. Y un poco de esa postura similares se encuentran las principales argumentaciones de por qué las políticas de primera infancia. Hay alguna argumentación que viene del campo científico, con evidencia científica, que plantea que el desarrollo del ser humano, nuestro, mucho se juega en los primeros años de vida. Incluso se llega a decir que el 70% de nuestro desarrollo neurológico y desarrollo integral se juega en estos primeros 4 años de vida. Entonces, lo que nosotros seamos, lo que somos hoy, mucho dependió de lo que se pudo desarrollar en esa etapa de la vida. Y junto a esa argumentación también de ahí derivan un poco los impulsos de inversión. O sea, si hay organismos internacionales que en función de esta evidencia dicen, la mejor inversión social, la mejor inversión económica que puede hacer un país, un Estado, es apostar a la primera infancia. Otra argumentación tiene más que ver con un enfoque de derechos y es la que nos indica de que los niños tienen derechos y que el derecho al desarrollo integral ya está consagrado en la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño y nosotros ya lo hemos asumido y en Salvador se ha asumido también con la Lepina. Entonces, un poco reforzar esa idea, en mi opinión, es importante porque ahora, cuando se ponga en marcha la nueva ley, la ley sancionada que se va a poner en marcha creo que desde enero, van a venir un cúmulo, un conjunto de acciones, algunos serán programas, proyectos que van a organizar desde el CONA, desde los servicios locales, desde los municipios y muchas acciones que van a realizar ustedes, operadores de distintos ámbitos. Entonces, me parece fundamental que siempre tengamos en cuenta que el niño está en el centro de la política y que el niño está en el centro de cada acción y que es su derecho hoy y que lo que tenemos que garantizar hoy es el mejor desarrollo individual de ese niño, garantizarle las condiciones para que se pueda desarrollar. Entonces, son dos formas de argumentación que no se contradicen, en todo caso se complementan, pero a mí me parece importante reforzar la idea de que es un derecho que corresponde hoy, garantizar a los niños. Y esto deriva de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Me imagino que, como son operadores del sistema, ya han escuchado hablar muchas veces de la Convención. Y esa ilustración que aparece ahí un poco tiene que ver con hacer esta especie de relato, unión legislativa. Primero, una etapa de reconocimiento de los derechos de las infancias en la Convención, que mayoritariamente los países aprobaron y adhirieron. Y luego hay una etapa en la década del 2000 donde todos los países logran tener sus primeras legislaciones específicas, las leyes de protección integral, como fue la Lepina. Ese proceso, y incluso el proceso de sanción de la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño, no fue un proceso simple. Fue un proceso lleno de discusiones, de debates. Por lo que se juega ahí son miradas sociales, se suele hablar de los paradigmas. El cambio paradigmático que provoca la Convención Internacional sobre Derechos del Niño tuvo muchas implicancias y las sigue teniendo. Yo quiero destacar, si pudiera, 3 renglones de la Convención, aunque las implicancias del cambio paradigmático son cientos. Lo primero es lo que decíamos,
el reconocimiento del derecho. Decir que un niño ya ahora es un sujeto, es un ciudadano con derechos, cambia totalmente la perspectiva de lo que se venía haciendo, en la cual el niño era un objeto de cuidado, en todo caso, por parte del Estado, que disponía en función de pocas herramientas y sin tener en cuenta ni la opinión ni de los niños ni de los padres. Es el famoso cambio paradigmático de la protección, de la protección integral como superador de la situación irregular. Luego del reconocimiento, lo otro que me parece muy importante y que tiene que ver mucho con esta política es el rol que le otorga la Convención a las familias. Dice específicamente que las familias son el medio natural donde los niños podrán desarrollarse de manera integral. Es el medio natural. Entonces, y por lo tanto, y ahí viene el tercer tema, dice, y por lo tanto el Estado y la sociedad en su conjunto tienen que brindar las condiciones, tienen que garantizar las condiciones para que las familias puedan ejercer esa función, que es una función que es un deber y es un derecho también de las familias. Entonces, ahí aparece por primera vez para todos la famosa palabra corresponsabilidad. El Estado tiene que garantizar condiciones con políticas públicas y la sociedad de otra forma, participando, acompañando, en todo caso vigilando y exigiendo el cumplimiento por parte del Estado de ese tipo de políticas. Y en ese recorrido contaba, bueno, lo dije recién, últimamente aparecen las leyes de primera infancia como una categoría autónoma que se empieza a especializar y a darle más volumen. Y la ley tiene, yo diría, tiene muchos objetivos, pero un objetivo principal, general, que es garantizar el crecimiento y desarrollo integral. Crecimiento y desarrollo integral obviamente implica, cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de algo que es integral, hablamos de la integralidad de los derechos. Entonces, garantizar el desarrollo integral va a significar garantizar el derecho a la educación, a la salud, a que tenga buen trato, a que pueda vivir con su familia, a que viva en un ambiente sano, a la nutrición. Muchos, están ahí todos en número, pero son muchos. Y eso significa que la ley y el Estado están asumiendo en este momento un compromiso con una temática que es multidimensional y transversal. Multidimensional por todas estas dimensiones que hablábamos. El ser humano, el niño, va a estar atravesado por todas esas condiciones para poder lograr su desarrollo integral. Lo que implica el gran desafío de la gestión. Además, la ley identifica y diagnostica algunas causas o factores que interpreta son los principales obstáculos para el desarrollo integral de un niño, y también identifica algunos ejes de trabajo para revertir esos obstáculos. Yo los menciono, se habla de la escasa estimulación que reciben los niños, los contextos familiares, los contextos de hogar, los entornos, habla la ley. Y yo esto, con lo cual estoy de acuerdo, me parece que hay que también contextualizarlo. Sobre todo en el sentido que hablaba antes, de que vamos a tener que hacer nuevas acciones, vamos a seguir diagramando acciones para garantizar el derecho en la primera infancia, pero también para quienes vamos a operar. El contexto tiene que ver con el contexto social y el contexto de las políticas sociales. O sea, una política de primera infancia que es necesaria y que dijimos que es importante, se inserta en un contexto social. Y entonces, si bien es una ley que apunta a la totalidad de los niños, sabemos y deberemos tener en cuenta, cuando la vayamos a aplicar, a implementar, que hay un contexto social que la condiciona, que no tiene que determinarla, pero sí la va a condicionar. Entonces, saber que con esta política no vamos a superar la pobreza, pero vamos a trabajar para que en contexto de situaciones de pobreza
y los niños tengan la mejor posibilidad de desarrollo individual posible. Y además insertarlas en el contexto de las políticas sociales. O sea, y eso es un ejercicio permanente que hay que hacer porque las políticas educativas y las políticas de salud que acá se pretenden articular también tienen una lógica que viene de mucho tiempo y también seguirá teniendo sus propias lógicas, que son las lógicas que los pedagogos conocen y los sentidos que, en todo caso, los operadores del sistema de salud interpretan que deben implementarse. Y la ley hace 4 ejes de trabajo que son, también coincido que son acertados y son los 4 básicos, que son educación y cuidados, salud y nutrición, y ambientes y entornos protectores. Me parece que los ejes obviamente van a ir a acompañar esas ideas para revertirlo. Entonces la ley plantea objetivos, diagnostica cuáles son las principales causas que a veces obstaculizan la realización de ese objetivo y dice cuáles van a ser esos ejes de trabajo. Pero además nos determina una serie de principios. Esos principios que son principios rectores y también son principios orientadores. Son rectores porque nos van a recordar todo el tiempo que lo que hagamos tiene que ser de acuerdo a estos principios. Pero también son orientadores en la práctica. Nosotros siempre lo pienso de esa manera. Los principios no lo veo como una obligación en el sentido como una mochila, sino al contrario, como algo orientador que me facilite en el día a día las intervenciones. El primer principio, que además estos principios son coincidentes con los principios de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. O sea, el primer principio habla del rol primario y fundamental de la familia, que lo mencionábamos antes. Y de nuevo, me parece bueno contextualizarlo. Que si vamos a aplicar una política de primera infancia, es muy importante las posibilidades que tengan las familias de ser como principales cuidadores, de garantizar ellos mismos el desarrollo integral para los niños. Entonces la política de primera infancia también tendrá que tener, y las tiene, mi idea es reforzarlo cuando comento esto, líneas de acción para garantizar a las familias la posibilidad de ejercer ese rol de cuidado respecto de los niños. Entonces, eso es algo que tenemos que contextualizar siempre. Lo siguiente tiene que ver con el siguiente principio es el ejercicio progresivo de facultades. Y este explica más o menos que más allá de la titularidad de derechos que garantiza la Convención, los niños tienen que ejercerlos, por supuesto de manera progresiva, de acuerdo a sus facultades, pero tienen que ser parte en el diseño, tienen que ser parte cuando empiece a implementarse eso, hay que hacer parte a los niños, hay que dar participación a los niños para que puedan opinar cuando estén involucrados en nuestra política de primera infancia. El otro principio que me resulta interesante volver a destacar y siempre es el principio de interés superior del niño. Este es uno de los principios generalmente que se suele destacar como principal. Así técnicamente más o menos es la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos, que se vincula con el último de los principios que está aquí, que es el de la naturaleza de los derechos y garantías. O sea, los derechos de los niños son derechos humanos. Los derechos humanos, en su naturaleza jurídica, se dice que son inalienables, imprescriptibles, intransferibles, pero hay una característica que es muy trascendente para este momento, para esta política, y es que son interdependientes. El hecho de que sean interdependientes significa que cada uno de los derechos para la realización va a necesitar de la realización de otro. O sea, para garantizar el derecho a la educación es importante que el niño primero haya tenido una buena alimentación. Y para garantizar el derecho a la salud es importante que el niño haya tenido una buena nutrición. Lo mismo, haber cuidado el proceso de gestación. Todos esos procesos son necesarios
Eso habla de la interdependencia, son indivisibles. Cada uno va a ir dependiendo de la realización de otros. Y el otro principio que se menciona, los otros dos principios, los digo rápido, que menciona la ley, son el principio de prioridad absoluta, y la prioridad absoluta hace referencia al deber del Estado, y es lo que se está haciendo, se lo está priorizando, y se está priorizando la primera infancia. Y el principio de corresponsabilidad, que de nuevo nos recuerda eso que decía la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño, de que todos tenemos una parte de responsabilidad en que los derechos de los niños sean una realidad. Para lograr esa interdependencia, si nosotros sabemos que los derechos son interdependientes entre sí, la ley organiza un sistema de protección integral que es el que va a facilitar el logro de la interdependencia. Entonces, la ley establece un sistema que está conformado por todos los organismos que tienen incidencia en las políticas de infancia. Principalmente el CONNA, que lo que dijimos se va a transformar en CONAPINA, como el ISNA, y también las juntas de protección y los comités locales, como los principales, como los ordenadores, los orientadores en materia de protección de derechos, pero integrando fundamentalmente a los distintos ministerios y áreas. Yo acá rápidamente pude ver que hay personal del Ministerio de Seguridad, personal del Ministerio de Salud, seguramente hay personal del Ministerio de Educación y otros. Y bueno, y eso responde, primero que es una muy buena noticia, que es una de las cuestiones más difíciles de resolver para los sistemas de protección de derechos, para las leyes de protección integral, el involucramiento de todas las áreas. Normalmente tuvimos leyes de niñez muy buenas, pero quedó en un imaginario que las áreas de niñez son las que iban a resolver los temas de niñez. Y justamente lo que se plantea esta ley de primera infancia, lo que nos planteamos como LEPINA en su momento, y lo que plantea el sistema de protección de derechos es otra dinámica. Es una dinámica en la que todos hacemos un poquito. Y es una cuestión práctica, recién lo decíamos, si uno va a garantizar el derecho a la educación, el niño tiene que gozar de buena salud. Y ahí están interviniendo dos ministerios, o dos áreas, o dos operadores de distintas disciplinas. Esa intersectorialidad se quiere reforzar, garantizar, jerarquizar a través del sistema de protección integral de derechos, que también lo integran, y no quiero dejar de pasarlo, todo el conjunto de las entidades, el conjunto que aquí las nuclea la red de entidades de atención a la niñez, el conjunto de organizaciones civiles que trabajan también para la implementación implementación de práctica para garantizar el derecho de los niños. Y bueno, y el sistema, la ley establece así como un modelo de gestión interjurisdiccional que es intersectorial. Interjurisdiccional porque dice que hay tres niveles: un nivel estratégico nacional, un nivel táctico departamental y el nivel operativo o municipal. Y el conjunto de todos los ministerios es lo que hace referencia al nivel intersectorial. Y además establece procedimientos para las juntas, para la administración de justicia. Y bueno, de la sinergia de lo que suceda entre los principales responsables de gestión de estos ministerios y también entre los operadores, va a depender mucho el éxito o no de esta política de primera infancia. A modo de repaso, yo digo, hay estos 5 o 6 elementos que para mí son importantes a tener en cuenta y que cada uno puede hacer un aporte. Lo primero es que la política de primera infancia debe inscribirse en el marco de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Eso lo charlábamos antes. También deben analizarse en contexto y debemos priorizar a las familias y empoderarlas y darles los recursos necesarios para que puedan ejercer su función. Siempre en el marco del sistema de protección integral de derechos.
Y hay dos cuestiones que están ahí apuntadas que me parecen importantes, que es la importancia que debe dársele al territorio y la importancia que debe dársele a los actores territoriales. Esto lo recoge la ley. Insisto que mi idea es poder reforzar una cuestión de que ahora el diseño de una política nacional va a decantar en la implementación hacia los territorios, y es en los territorios donde termina jugándose la verdad. En los territorios, me defino, los territorios puede ser un municipio o puede ser un barrio. La escala la van a ir decidiendo un poco ustedes y determinando un poco ustedes. Pero en los territorios hay elementos que deben ser tenidos en cuenta para que sea una política exitosa. Por ejemplo, la diversidad cultural, la diversidad social, los recursos que tiene un determinado territorio, las necesidades, las falencias que tienen los territorios, los líderes o la falta de líderes. Son todos elementos que deben tenerse en cuenta y por lo cual hay que tener una flexibilidad para pensar que las políticas las diseñamos de manera estratégica, pero también cuando llegamos al operativo va a estar atravesada por una serie de cuestiones que son imposibles de prever en el nivel estratégico y que son las que debemos estar trabajando. Y también la importancia de los actores. La importancia de los actores es porque es el principal insumo, y el actor territorial, que también puede ser el operador de primer nivel, como debe haber mucho aquí. El operador, el actor, va a ser el que sea una realidad, la ley. Entonces, es muy importante que todos esos actores de primer nivel o actores territoriales sean tenidos en cuenta siempre en el diseño de una idea. O sea, si tenemos una idea para un territorio, para un barrio, para una ciudad, es muy importante que sean tenidos en cuenta en la etapa de diseño y después también tenidos en cuenta en la implementación y sean escuchados a la hora de evaluar. Son los primeros evaluadores de si algo está funcionando bien o si está funcionando mal. Entonces, otorgar mucha participación a los actores de primer nivel es muy trascendental. Y ahí también, hablando de participación, recojo lo de la participación de los niños. En función de la edad, de la madurez y de las posibilidades que tengan de expresarnos sus deseos, nosotros también tenemos que tener en cuenta y promover la participación de los niños y niñas para tener la mejor política posible. Pero bueno, antes veíamos, ahora me voy a meter en un tema que es profundizar en el tema que para mí es central, que es el tema de lograr la intersectorialidad. Nosotros antes veíamos la foto del sistema de protección integral de derechos con una integración de muchos organismos, muchos servicios. A esa foto le vamos a tener que dar una dinámica, entonces tenemos que tener una visión sistémica. O sea, de la foto es importante verla, pero también tratar de imaginarnos la visión sistémica, cómo funcionar sistémicamente. Y esto se puede expresar así, con poquitas palabras. Nosotros dijimos al principio, si queremos garantizar el derecho al desarrollo integral, tenemos que abordar muchas causas. En eso estamos hablando de la multicausalidad. Estamos reconociendo la multicausalidad de situaciones que pueden obstaculizar el derecho a vivir en familia. Perdón, el derecho al crecimiento integral. Y por otro lado, reconocimos y hablábamos recién de la interdependencia de todos esos derechos, que uno depende del otro y que hay que garantizarlos a todos. Para que garantizar a todos significa garantizar a cada uno. Y entonces, lo que nos refleja que vamos a encontrarnos, si tenemos esa idea, siempre vamos a poder reconocer que siempre estamos ante problemas complejos. Cuando abordamos la primera infancia, estamos abordando complejidad. Y cuando abordamos un caso concreto de un niño, estamos abordando una situación compleja. Y a una situación compleja hay que darle respuestas complejas. Y la complejidad se manifiesta en la integralidad. Nosotros queremos dar una respuesta integral. Y esa integralidad conlleva complejidad. ¿Cómo se logra la integralidad? Con la intersectorialidad. Es decir, con la participación de 1, 2, 3 o más actores. Y esa intersectorialidad
depende de la buena coordinación. Necesitamos buena coordinación, no alcanza solamente con reunirnos. Además, tenemos que hacer el esfuerzo de coordinarnos. Hay un ejemplo que me parece que lo grafica, que si uno tuviera un eslabón de una cadena, yo si tuviera un eslabón aquí en la mano y hay otro allí y otro allá, y 8 eslabones sueltos y los reunimos, los reúno acá, vamos a seguir teniendo eso, 8 eslabones reunidos. Pero si yo me dedico a engarzar uno con otro de manera paciente, el final, el resultado es una cadena. Entonces, la coordinación es eso, es la suma, un proceso de acción de 2 más personas que cuando involucren recursos, involucren esfuerzos, la suma de 1 más 1 no va a dar 2. No es la simple suma, sino es lograr algo diferente. Eso es lo que aspiramos cuando hablamos de coordinación. Y entonces decimos, hay que hacer más coordinación. Este tema lo traigo, yo les dije, les comentaba que hablaba de mi experiencia personal. Cuando terminaba la gestión de niñez, allá por 2015, o 4 años después, hicimos un diagnóstico participativo, con muchos actores del sistema, con muchos trabajadores del sistema de niñez, y la verdad es que queríamos identificar qué cosas habían sucedido muy buenas, qué cosas malas y qué no había quedado pendiente. Y entre lo que faltó, bueno, se hablaba algunas veces de los recursos o la imposibilidad de resolver cuestiones que nos exceden por los contextos sociales. Pero había algo que dependía mucho de nosotros. Y que de nosotros en todos los niveles, de los que están en la decisión política, en la gestión, y de los que estaban operando el sistema. Y era la coordinación. Entonces, veíamos que había situaciones donde habíamos hecho grandes ideas, grandes protocolos, pero no habían sido bien difundidos y la gente no estaba enterada que existía. Habían existido grandes políticas que se establecía que iba a haber una especie de articulación de determinada manera, pero después los operadores no estaban de acuerdo, no habían sido consultados para esa política, para ese proyecto, y no estaban de acuerdo, entonces de una manera u otra no se terminaba implementando. Entonces, nos dimos cuenta que la coordinación era algo que dependía de nosotros y que podíamos mejorar nosotros y que era clave para una buena implementación de la ley, sobre todo con una ley que tiene estas complejidades. Y nos referimos a las coordinaciones en todos los niveles. Hay una coordinación vertical o interjurisdiccional, que es esta que menciona la propia ley, que de nivel nacional, así acá es departamental y municipal, y a la vez una intersectorial, que tiene que ver cuando se coordinan los sectores. ¿Cuántas veces medio ambiente? ¿Cuántas veces le hemos hecho participar de las políticas de infancias? Pocas, seguro. Seguridad es un organismo que se está involucrando mucho más en los últimos tiempos. Vivienda. ¿Cuántas veces discutimos política de infancia con las áreas vinculadas a vivienda? Bueno, eso es lo que hay que lograr. Hay un poco más de ejercicio de trayectoria recorrida entre los ministerios de salud y educación, pero nos falta mucho más todavía en otras áreas. Lo importante es eso, tener conciencia de la necesidad de la intersectorialidad y lo interjurisdiccional, que a veces se combinan. A veces podemos estar en un municipio trabajando un área municipal con un ministerio de educación que es nacional, o un operador de una ONG del sector social directamente con alguien que es del CONNA, acá hablando en El Salvador. Entonces, esas coordinaciones serán fundamentales y tenemos que tenerla en cuenta. Y bueno, entonces quiero plantearles algunas dificultades y algunas cuestiones a tener en cuenta si queremos mejorar la coordinación. Y esto también lo recogimos de nuestra experiencia y tiene un soporte técnico así bibliográfico, pero fundamentalmente de nuestra experiencia. ¿Qué encontrábamos como mayor dificultad? La principal es la fragmentación institucional. Esto lo puedo repetir acá porque
es una tradición, es un dato objetivo de toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica las políticas sociales objetivamente responden a una lógica de fragmentación institucional. Entonces está la política de educación, la política de salud, la política para los niños, de protección de derechos de los niños y así sucesivamente, de una forma muy fragmentada y poco pensada en la integralidad, en la intersectorialidad. Y eso, que es un dato, insisto, que recorre a toda Latinoamérica, es muy difícil por la tradición, porque políticas sociales tienen 70 años, muy difícil por eso mismo de construir ese tipo de cuestiones. Otro punto son los celos profesionales. Yo prefiero decir recelos profesionales. ¿Le ha pasado alguna vez que cuando uno pide una colaboración, una intervención, otros profesionales que son pares nuestros plantean reparos, que a veces, ya sea por distintas miradas, por desconfianza, o sea, es romper eso. Si traemos esto como idea es porque a una idea de ser más empático con el otro, porque necesitamos, porque cuando hablamos, como dijimos, hablando de intersectorialidad, yo para resolver una situación necesito y dependo de otro, y otros dependen de mí. Entonces, ser consciente de esa idea, romper los prejuicios, ser colaborativos, es una necesidad que tenemos. Y bueno, y lo otro hay dos cuestiones que un poco están vinculadas a esto, que la falta de cultura de diálogo. Nosotros vamos mejorando muchísimo en la creación de espacios de trabajo de coordinación. E incluso creo que se aprendió mucho de las experiencias más territoriales. Los primeros que aprenden y ejercen esto son los que organizan mesas barriales, mesas así por tema, mesas temáticas, para defenderse y para llevar adelante acciones de promoción de derechos. Y de esa cultura de diálogo hay que difundirla y hay que ejercitarla y hay que profundizarla. Y también tratar de hacer el esfuerzo de eliminar la visión de corto plazo, en el sentido de estamos siempre trabajando en la urgencia, nos parece que el caso siempre es urgente y salimos de una urgencia y nos metemos en otra y nos metemos en otra, y esa dificultad de la urgencia, esa dificultad del trabajo de la urgencia, nos impide ver que necesitamos organizarnos y coordinarnos. Entonces, si logramos dar un pasito y coordinar algunas cuestiones, la urgencia se resuelve después más sencillamente. Y lo siguiente son las buenas razones. O sea, ¿tenemos buenas razones para coordinar? Y dijimos que sí. Para mí hay una básica y fundamental. La intersectorialidad es necesaria. La complejidad de la situación social hace que sea necesaria la intersectorialidad. Y eso significa, sin mayor explicación, que un profesional de un área determinada depende de otro operador de otra área determinada, del saber del otro, de la experiencia del otro, de la expertise del otro, de las competencias del otro, porque a veces hay situaciones que uno no puede resolver, por más que sepa, imagine cómo se puede resolver, no tiene la competencia para hacerla y depende de otros. Entonces, esa es la principal razón, pero además hay razones que tienen que ver con que cuando no hay coordinación hay ineficiencia en la respuesta. Hay ineficiencia en la respuesta. A veces hay duplicación, puede no haber duplicación de tarea, pero muy probablemente haya ineficiencia en la respuesta. Y también tenemos algunas como propuestas, así como algunas condiciones básicas, son muchas más seguramente, pero hay cuestiones que nosotros identificamos que son importantes a la hora de pensar la coordinación. La primera es que tiene que haber una decisión política, y la decisión política de distintos niveles, una decisión política municipal o una decisión política a nivel más nacional, que ordene, que dé rectoría, que asuma una rectoría, que intente tener un liderazgo. Eso es necesario para la coordinación en todos los niveles. Insisto con esto, en un barrio 5 personas se pueden poner de acuerdo para resolver un problema y se están coordinando. Y cuando se están coordinando sucede esto. Hay una persona que lo decide y decide asumir un rol,
un rol de liderazgo sobre los demás y entre todos se empujan y cada uno cumple una función. Bueno, eso llevado a todas las escalas que ustedes quieran imaginar. Lo otro tiene que ver con cuando hablamos más de escalas gubernamentales, tiene que ver con la definición de líneas estratégicas y en eso hay dos cuestiones que son muy ordenadoras. Una, a veces es muy importante si se pueden compartir los recursos. Pero no digo compartirlo, repartirlo, sino hacer una definición política de un proyecto donde vamos a también definir cómo se integran los presupuestos de las diversas áreas o cómo se financia un proyecto con el presupuesto de un área determinada. Pero de manera compartida y de manera visible, eso ordena mucho. Eso es a nivel de niveles estratégicos. Otra cuestión que es estratégica es la información. Si existen o no sistemas de información, más al margen de eso, la información es poder. La información es necesaria pero a veces se retasea la información justamente por eso, porque la información es poder. Y bueno, hay que jugarla, hay que solicitarla, hay que pedirla, hay que soltarla. La información es la que nos va a dar la posibilidad de coordinarnos a partir de los datos que tengamos. Y agregaría uno más de todo lo que están ahí, que vuelvo a plantearlo de antes, que es la de participación de los actores. Si vamos a generar un protocolo para coordinarnos, que estén todos los actores participando. Y si no se puede, que hagamos el mayor esfuerzo luego para interiorizarlos e involucrarnos. Esas son las claves para que el protocolo después luego se aplique y funcione. O sea que la coordinación, como todo lo que venimos hablando, depende en última instancia muchísimo de la participación de todos los actores. Entonces, bueno, que voy cerrando. Lo principal que evaluamos, además de esas impresiones que he mencionado, es la necesidad de hacer sinergias. Yo, la verdad que los veo, soy testigo de que los veo muy convocados, los noto. Me encanta saber que en este auditorio hay médicos, hay docentes, hay trabajadores de las áreas de niñez, hay personal de seguridad, sé que había algunos jueces, sé que hay funcionarios de mayor jerarquía, o sea, y hay funcionarios municipales y funcionarios nacionales. Entonces, ustedes tienen en este momento una fortaleza muy grande, que es esta reunión, y que son todas las reuniones que vienen haciendo en este sentido, y tienen una oportunidad. Así que les deseo que puedan hacer sinergia, que puedan coordinarse lo mejor posible para hacer realidad esta ley tan importante, con el que tiene este objetivo tan importante. Había una frase que es de Nelson Mandela, que a mí me la habían regalado cuando estaba en la función y me gustó y la guardo siempre, y dice que no hay revelación más profunda del alma de una sociedad que en la forma en la que trata a los niños. Y a mí siempre me moviliza en el sentido de que yo soy parte de esa sociedad y desde el lugar en el que esté. Entonces, bueno, la invitación a todos ustedes es a inspirarse en esas ideas, pero también a ponerse en acción y, como dice el lema de la política, a empezar a hacer. Y empecemos bien y empecemos por el principio. Muchas gracias.